vamos a hablar sobre el tema de la oración. Ustedes tienen el bosquejo ahí que hemos preparado. Vamos a ver si logramos abarcar todo el bosquejo. Hay una introducción, me acompañan con la introducción. El tema de la oración, aunque no es nuevo, tampoco deja de ser importante y de necesario estudio en la vida del creyente y de la iglesia en el tiempo actual, en el presente. Son muchos los adjetivos calificativos que se le han acuñado a la oración, que nada tienen que ver con este medio de gracia que Dios le ha dado al creyente y a su iglesia. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tener dos consideraciones. El tema de la oración es amplio, se abarca mucho y se ha escrito mucho. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy, en el tiempo que tenemos, solamente ver dos aspectos de la oración. Primero, lo que no es la oración. Ahí en el bosquejo ustedes van a encontrar algunos ejemplos errados. La oración de Jabes, recuerdan lo que pueden tener memoria, la mayoría son jóvenes, pero a finales o la mitad de la década del 90 circuló un libro, El secreto de Jabes, creo que era el título, sobre el tema de la oración. Y mucha gente en mi país, en Panamá, muy probablemente no fue diferente aquí en Costa Rica, mucha gente con el tema del secreto de la oración, cómo lograr pues recibir bendiciones que sobreabundaran, y utilizaban como el modelo para ese enfoque equivocado de lo que es la oración este personaje del Antiguo Testamento, una terrible hermenéutica, porque se olvidaban que en el caso de Jabes se refería a un evento que les específicamente afectó la vida de este hombre y que no es transferible a los creyentes. Entonces, pero sí circuló, ese libro obtuvo venta en premio por libro de mayor venta en esos años. Así que ese es un ejemplo, un mal ejemplo de lo que no es la oración y del que el creyente no puede utilizar ese modelo para lograr obtener cosas de parte de Dios. La oración poderosa con mucho ayuno y vigilia, y entre paréntesis, para mover o cambiar la voluntad de Dios. No sé si han encontrado situaciones, han conocido personas que ayunan y oran para lograr que Dios les conceda o le dé como el sí como una respuesta a sus peticiones de oración. A través de los años como pastor hemos tenido que corregir en muchísimas ocasiones este problema de hermanos que entran en esos ayunos para lograr el favor de Dios, pretenden lograr que Dios le dé sí a una petición, a una oración que estén haciendo. Incluso he conocido casos donde la salud de muchos se ha visto afectada por esta mala interpretación de lo que es la oración y la comunión con Dios, olvidándose que no podemos mover el dedo de Dios o forzar a Dios torciéndole el brazo para que responda a nuestras oraciones conforme a nuestros deseos. Esas no son las oraciones que encontramos en las Escrituras que agradan a Dios, que están conforme a la voluntad de Dios. No sé si han escuchado aquí en Costa Rica la oración para conquistar potestades y todo imperio. En la iglesia, por ejemplo, en Panamá, en Balboa, nosotros estamos al pie de un cerro muy famoso en Panamá que se llama el Cerro Ancón. De hecho, es un símbolo de la lucha de Panamá por la recuperación del canal por muchas décadas. Y arriba es un lugar de turismo, pero mucha gente, cristianos, suben al Cerro Ancón a pelear y a luchar contra potestades y príncipes y reprender todas esas cosas, y ayunan y oran allá arriba y bajan y suben. Le contaba a los hermanos en la mañana que en una ocasión, por allá por los finales de los 90, salía del supermercado con mi esposa y esperando el taxi me cae una mancha de cosas, quedé todo manchado, era aceite. Y estaban ungiendo y reprendiendo la ciudad, y de un helicóptero a alguien se le ocurrió soltar aceite de olivo y me cayó a mí. Yo llegué a la casa con el cabello bien. No tuve que usar ningún tipo de nada en el cabello por rato porque lo tuve liso, ¿no? Por mucho tiempo. Esas no son oraciones que encontramos conforme a las Escrituras. Así que si
En algún momento usted ha participado en eso, hermano, le animo a que se arrepienta, ¿no? La oración del alma o de gemidos indecibles. Encontré a una anciana en una ocasión en la iglesia por rato y yo estaba preocupado. Y hasta que no aguanté más, le dije, hermano, ¿le pasa algo? No, estoy clamando en el Espíritu con oraciones, con gemidos indecibles, ¿no? Entonces, la oración del quebrantamiento, que nos quebrantamos y actuamos como los fariseos. ¿Recuerdan el tema de los fariseos? Ellos, dice, el Señor los acusa de que ellos todo lo hacían para recibir el visto bueno, los comentarios favorables de parte de las personas. Ellos les gustaban, los fariseos les gustaban orar a las 11 del día cuando las señoras iban a los mercados a hacer compras. Salían ellos con las mangas largas y se sacudían así, se echaban ceniza y tierra y la gente decía, ay, qué hombre más piadoso. Entonces el Señor le dice, ya ellos recibieron sus recompensas. Lo que piensan que estas cosas pueden de alguna manera influir en la respuesta a la oración que se hace, piensan que las lágrimas mueven más el corazón de Dios que las palabras. Entonces, básicamente vamos a atender 2 puntos. El primero es que lo que no es la oración de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Ya hemos visto estos ejemplos. Y lo segundo es, ¿cómo es entonces la oración conforme a lo que la Biblia nos dice y nos enseña? Ya mencioné algunos ejemplos acerca de lo que no es el propósito de la oración. Hace muchos años me tocó ser pastor en una comunidad en Ciudad de Colón, en el Caribe, donde soy. Se llama Puerto Escondido, es un área muy peligrosa, lo es ahora más. Y una de los miembros más fieles era una anciana. Y siempre estaba presente en todos los cultos, las reuniones, era muy fiel. Pero se me ausentó por varios días y preguntaba a los familiares, no, ella está en oración y en ayuno. Pero como pasaron varios días y siendo una señora ya de edad, me inquieté y fui a visitarla y por fortuna me recibió. Estaba en su recámara muy retirada, en ayuno, oración. Y le pregunté si había algo, un asunto que la motivara a ese sacrificio, pues. Me dijo, no, hermano, lo que pasa es que lo escuché predicar sobre la evangelización y estoy orando para ver si también los demonios pueden de alguna manera arrepentirse. Y estamos en eso. Yo le digo, hermano, deje esos ayunos porque creo que no me supe explicar yo entonces, ¿no? Me asumí la responsabilidad del error de ella. Y un hermanito, recuerdo el nombre, Lucho, que también era muy fiel, sobre todo a los cultos de oración, y me avisa, ¿no? Con otro hermano, no teníamos nada de WhatsApp ni nada de eso en esos tiempos. El hermano Lucho, pastor, dice que no va a llegar. Él siempre llegaba como a golpe de 5:30 y me ayudaba a acomodar las bancas y todo lo demás. Y me dice, no va a llegar temprano, está en ayuno y en oración. Sí recuerdo que él siempre andaba con el tema de su ayuda idónea, Entonces, orando y ayunando, le presentó el tema al Señor y le puso una señal, le pidió una señal a Dios sobre su ayuda idónea. Y la señal consistía en que ese miércoles, porque era un miércoles de oración, apenas llegaba al culto y él entrara por la puerta del templo y él saludara a la iglesia. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Y la primera hermana que le diera amén, esa era. Hasta ahí todo bien, ¿no? El problema era que había una reunión de la sociedad de damas, ¿no? En esa hora. Así que cuando el hermano Lucho, venido de su ayuno y de su oración, o sea, entra al templo y saluda a todas. Dios le bendiga, hermana. Y la hermana en coro le dieron, y Dios te bendiga a ti también, Lucho. Y así que Lucho entonces llega donde me dice, hermano, estoy confundido. Era una la que le estoy pidiendo. Mira, estoy... ¿Ah? Bueno, encontramos entonces esto no es lo que encontramos en las Escrituras. Quien piensa así, quien actúa así, está completamente equivocado. Me ayudan con el primer texto que vamos a ver, Mateo 6, verso 5. Por favor, me lo leen. Primero que lo encuentra.
Mateo capítulo 6, verso 5. Amén. Sí, hermano. Mateo 6:5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Gracias, hermano. Ya encontramos entonces al Señor cuestionando esa vida y esa conducta de los fariseos. La oración, vamos a hablar primero de la oración personal o privada. Ese es un asunto muy íntimo con Dios. Me gusta el Salmo 23 porque habla de una senda, ¿no? La senda, a diferencia de las autopistas o de las calles grandes, en la senda es un lugar que pocos frecuentan. Yo me crié en el campo los primeros años de mi vida con mi abuela y nosotros conocíamos unos caminitos que se formaban de tanto andar, que se salían de la carretera, pero nos llevaban a donde estaban los árboles de naranja, los ríos, y muy pocos conocían ese lugar. Si yo estaba caminando en esa sendita, ese camino, si yo me encontraba a alguien, generalmente era un familiar mío, un primo, un tío que estaba por ahí también. El Salmo 23 nos habla de una senda, ¿no? A diferencia de un lugar abierto, amplio. Y la senda, a veces yo veo la figura de esa manera, es ese lugar donde usted en su casa se encuentra con el Señor en su vida de oración. Es una esquina, un área de usted acondicionado, con una sillita, quizá una mesa con su Biblia, y usted siempre se encuentra ahí, en oración con el Señor. Es un lugar privado, es un lugar íntimo, ¿no? Donde habitualmente nos encontramos con nuestro Dios. Los fariseos no hacían eso, ya lo dijimos, ¿no? Ellos les gustaban hacer todo de una manera pública para recibir el elogio y la aprobación de las personas. Y el Señor le dice, ellos ya recibieron su recompensa. Así que animamos y reafirmamos esto de la oración privada y personal con nuestro Dios. Es un lugar de intimidad, donde nuestro corazón se abre para ser escudriñado y examinado por el Señor, para que el Señor pese nuestros corazones, para que el Señor ponga su voluntad en nuestros corazones, para que el Señor corrija nuestros errores y para que el Señor también nos muestre nuestros pecados y nos ayude y nos lleve al arrepentimiento. Los fariseos no lo entendían de esa manera. Ellos pensaban en el reconocimiento público. Hay veces, y en el proceso pues lo pude confirmar en algunas ocasiones, y yo quiero ser sincero con ustedes, yo he pasado por periodos muy largos de tiempo en que mi vida de oración ha estado seca. Y hago todo, como decía el pastor hoy en su exposición, como algo aprendido, como una profesión, ¿no? El organizar el programa y hacer todo. Y pasé mucho tiempo así. Y el Señor, por su amor, venía con la disciplina y me corregía y me recordaba que mi dependencia es plena y totalmente en Él. Entonces, tenemos que examinar nuestra motivación. Siempre cuando tenemos esa comunión con Dios, recuerden, en todos los aspectos de nuestra vida, privada y pública, debe ser siempre la gloria de Dios. Ese es lo que debe motivar nuestro corazón, la gloria de Dios. Y hemos aprendido con el tiempo, por nuestros propios pecados y nuestros propios errores, que lo que somos en el ministerio público es el resultado de lo que somos en nuestra vida íntima y privada con Dios. Entonces los fariseos, pues el Señor le dice, ellos ya tienen su recompensa. La gente lo miraba, qué hombre más piadoso, decían. Se llenaban de ceniza y de silicio, su manto de duelo y sus mangas largas y las sacudían fuertemente para llamar la atención de las personas en las plazas y hacían estas largas oraciones en voz fuerte. El Señor dice, ellos son hipócritas y ya tienen su recompensa, han sido vistos por la gente. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5, me lo leen por favor. ¿Quién me lo lee?
Segundo, sí, ¿lo tienes? 2 Corintios 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Gracias, ese es algo que debe estar presente en el momento de nuestra comunión con Dios, a través de la oración o incluso del estudio de la palabra. Las encuestas nos dan información que son muy críticas y alarmantes. Una de las últimas que yo revisé en relación a alguna ciudad de los Estados Unidos, los pastores en un momento de honestidad reconocieron el 70% de los pastores encuestados que no eran hombres de oración, pero estaban al frente de congregaciones. Si tenemos ese momento de honestidad y de confesar, quizás nos sorprenderíamos, aún aquí mismo en este pequeño salón, ¿no? ¿Cómo hemos descuidado esa parte de nuestra vida como cristianos y nuestra relación con Dios? Si fuéramos honestos, también posiblemente los números nos darían una cifra preocupante, que no estamos andando por esa senda donde solo los hijos de Dios transitan porque ellos la conocen. Insistimos con el tema de los fariseos, ahí el punto B, cuidar de no caer en la hipocresía de los fariseos y sobre todo aparentar que somos hombres o mujeres piadosos de oración cuando realmente sabemos que no lo somos. Y tenemos que llamarle a eso, como la Biblia lo llama, es un pecado. Y pedirle al Señor, primero, que nos perdone y segundo, que nos ayude a cambiar y a disciplinarnos en nuestra vida de oración. El punto C, la oración no es una chequera para comprar en el banco de la fe. Algunos le llaman, ¿no han visto esos títulos? La chequera del banco de la fe. Santiago 4:3, ¿qué dice? Sí. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. En estos días ustedes tuvieron el Viernes Negro aquí, ¿no? En Panamá también, en los Estados Unidos, no sé dónde más. Y escuchaba, hermano, decir, yo a las 4 de la mañana yo estaba fuera de Audiofoto. Yo, hermano, yo a las 5 estaba fuera de Confort. Y yo le digo, hermano, y vinieron al culto del domingo tarde, ¿no? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero ¿cómo podemos hacer estos esfuerzos, ¿no? Levantarnos temprano para ir a un baratillo y cosas así. Y cuán negligentes somos en las cosas espirituales. Las dos áreas en la vida del cristiano que se ven muy afectadas cuando vivimos con esa indisciplina en nuestra vida de oración y por supuesto nuestro tiempo con la Escritura. Y le decía a los hermanos, ustedes han probado que se puede venir temprano a los cultos. Pero como hemos dicho, ¿no? Nuestra vida en privado se muestra también en público, da fruto en público. Yo espero que ustedes sean de los que vienen temprano a los cultos, ¿no? Les animo a que sí sea. Santiago dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos ¿para qué? Para nuestro propio deleite, para nuestro gozo. Yo le decía a los hermanos ahora conversando que hubo un tiempo en que teníamos la oración los cultos de reunión de oración y hermano, vamos a hacer la lista de motivos de orar. La reunión para la oración congregacional. Hermano, estoy pensando cambiar el carro por uno nuevo. Por favor, oremos para que las cosas se me vayan bien. La oración del carro nuevo por el hermano Enrique. Hermana, ¿usted tiene un motivo? Sí, hermano. Hermano, lo que pasa es que mi esposo y yo estamos planeando irnos a Disney World en estas vacaciones con los niños y para que en el consulado o la embajada de los Estados Unidos nos den la visa. El consulado, la embajada, la visa para la familia Pérez. Y esos eran los motivos de oración de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando yo decía que, bueno, hermano, vamos a orar por la vida espiritual de la iglesia. Ora, hermano. Ok, pues está bien. Hermano, Señor, oramos por la vida espiritual de la iglesia. Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Sí. Lo que somos en privado se va a mostrar en el ministerio público. Pedimos y no recibimos. Santiago nos dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para satisfacer
nuestros deseos, ¿no? Cuando la oración debe ser para glorificar el nombre de Dios. Bueno, Dios, que es un Dios de gracia y misericordia, como nos enseña, Él concederá también aquella cosa que Él sabe que necesitamos, pero la que Él sabe que necesitamos. También compartía en la mañana cuando decimos, ay hermano, tengo rato, estaba orando por esto y el Señor no me responde. ¿En serio? ¿Por qué será? Lo más seguro es que te respondió, te dijo no. ¿Ustedes ven la ley moral de Dios, los 10 mandamientos como le llamamos? No, 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 no. Yo a mis hijos casi siempre le digo no. Para el Día del Padre hago una excepción y le digo, sí, creo que ese regalo lo puede comprar. Dile a tu mamá que te dé la plata, ¿sí? Pero Dios, el no de Dios es una respuesta, claro que sí. Y es la que más da. Y siempre el no de Dios es lo mejor para mi vida y para la vida del creyente, para la vida de la iglesia. Así que, hermanos, examinemos este texto a la luz de lo que nos enseña la Escritura. ¿Qué estamos pidiendo en nuestra vida de oración? Entonces ya hemos, así a vuelo de pájaro rápidamente, hemos visto lo que no es la oración y que no debe estar presente en la oración de ninguno de nosotros, como creyentes, ni en nuestra iglesia. Segunda parte, ahí mismo en su bosqueo, ahora sí que es la oración. Voy rápido, ¿ah? Pero es que esta mañana el me tenía así, ¿no? Andy. Entonces, y nada más llegué hasta este punto, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es la oración? Bueno, pedir, rogar, suplicar. Salmo 5:2, ¿me lo leen? Por favor. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti, gracias hermana. Entonces el salmista le está diciendo al Señor, está atento a la voz de mi clamor. Pero luego dice, Rey mío y Dios mío. Hay una familiaridad en estos tiempos con Dios en la iglesia. Hay una terrible familiaridad con Dios. Hay creyentes que hay, no quiero estigmatizar a ninguna congregación ni nada de eso, tengo mucho cuidado en eso, pero conocí una que se enseñaba que debemos guiñar el ojo a Dios, así. El proverbio dice que hay que tener cuidado con los hombres que guiñan los ojos, ¿no? Pero ahí enseñaban. Entonces yo lo vi y me espanté, toda la congregación haciéndole guiño a Dios cuando oraban. Y la iglesia así, ¿no? Llena y todo el mundo así. Entonces yo digo, qué cosa, ¿no? ¿Qué pasó con nuestra capacidad de razonar, de pensar? La fe y la razón no son enemigas. No, ambos son dones que Dios nos ha dado. Razonar, pensar y la fe caminan de la mano. Si usted está en una iglesia y los ministros le dicen que le guiñen los ojos a Dios, usted debe entender, porque usted tiene facultades de que, hombre, eso está mal. Lo cierto es que la gente le estaba guiñando los ojos al Señor, porque tienen una familiaridad con Dios. Le dicen a Dios, papito mío, escúchame, tú lo otro. Porque se ha tergiversado y se ha perdido el temor a Dios. Cuando un cristiano se dirige a Dios en esos términos, ya sea en su vida de oración privada o en su ministerio público, él está diciendo que él tiene falta de temor a Dios. No ve a Dios como realmente un creyente ve a Dios, como un Dios todopoderoso, un Dios temible, un Dios que es santo, que no se relaciona con nadie en esa forma. Porque Él es Dios y nosotros somos seres caídos que por gracia hemos obtenido la salvación. De ninguna manera podemos relacionarnos con Dios de esa manera. Eso es imposible. La Escritura no nos dice en ninguna forma que esa familiaridad con Dios es aceptada por el Señor. Claro que somos sus hijos, sí. Pero no por eso Él deja de ser Dios. Sigue siendo un Dios santo. Y nos debemos acercar a Él con un corazón constricto, un corazón humillado y reconociendo quién es Él. Dice el Salmo, está atento a mi clamor, Rey mío y Dios mío. Ese es el Dios nuestro, un Dios de toda gracia, un Dios de toda santidad, un Dios a quien nos acercamos con todo temor. El temor de Jehová, ¿qué es?
el principio de la sabiduría. Entonces, esto es un elemento necesario en la oración bíblica, que nos acerquemos con discernimiento. ¿Quién es Dios? Un Dios santo. Un Dios que tenemos que honrar, un Dios que tenemos que glorificar en nuestra oración, en nuestra vida pública, en nuestra vida privada. La oración, el punto 2, la oración es como uno de los medios de gracia a la que podemos acudir todos los creyentes. Y entonces hago una pregunta. ¿Dios escucha la oración de los que no son creyentes? Pregunto, ayúdenme. ¿No? ¿Seguro? ¿Qué dice el Salmo 7? ¿Recuerdan? Dios está airado todos los días contra el pecador. ¿No? Es cierto. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un corazón que ha sido regenerado, que ha sido transformado, un estado de piedra a un corazón de carne, porque nos acercamos a Dios con discernimiento en nuestra vida de oración. Y es un medio de gracia. Usamos la oración para una manera de honrar y adorar a Dios y una manera de pedirle que nos dé la fuerza y la sabiduría para hacer su voluntad, no la nuestra. ¿Cómo puede ser la oración de una persona no creyente? Pues, ¿qué cosa pedirá? Yo creo que hasta piden ganarse el sorteo de la lotería, ¿no? Pero esa no es una oración que va Dios a escuchar ni va a honrar a la persona. ¿Cuándo orar? Efesios 6, verso 18 dice que debemos orar en todo tiempo. Claro que podemos orar en todo tiempo, pero el cristiano se disciplina en su vida de oración. En la introducción hablamos de la oración flecha. Preguntaba esta mañana si en Costa Rica la conocen. La oración flecha, ¿no la conocen? Bueno, la oración flecha es como tenemos tranque y vamos apurados al trabajo, a la escuela, para allá, para acá. Tendremos que levantarnos temprano y no hay tiempo para sacar esa vida privada de oración, así que hacemos oraciones flecha. Señor, ayúdame que no haya tranque. Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame que me vaya bien en el trabajo. Y nos pasamos tirando oraciones flecha al cielo. Así todo el día. Hermano, ¿cómo está su vida de oración? Hermano, yo soy un guerrero en la oración. Yo saco mi flecha todos los días. Estoy tirando oraciones flecha, ¿no? Yo le digo, hermano, ustedes cuidado que le caen encima, ¿no? Sí. Pero cuando orar, es cierto, podemos orar en todo tiempo. Y debemos orar en todo tiempo, pero también nos disciplinamos y sacamos un tiempo para tener comunión con el Señor. Como cristianos, pero la iglesia también tiene un tiempo. En Panamá estamos haciendo todo lo que ya yo creo que tenemos que pensar si entramos ya en una línea muy peligrosa de pecado. Para que los hermanos asistan al culto de oración, los motivamos de todas formas, le hacemos mondongo, le hacemos arroz con espaguetis, para que los hermanos vengan y poder entonces así, tener el culto de oración con los hermanos, ¿no? Pues, y ya se nos han olvidado, tenemos que ampliar el menú para así animarlo. Pero aunque es cierto que en todo tiempo podemos orar, también es cierto que debemos también organizar nuestra vida de oración personal. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, también tiene su horario de reuniones de oraciones. Y aquí todos asisten a su reunión de oración, ¿cierto? La hermana dice que sí, el hermano dice que sí. Todos asistimos a nuestra reunión de oración. Como cuando fuimos al Viernes Negro, ¿no? Así tempranito, ahí estamos esperando que los pastores abran los templos y entramos así para nuestro tiempo de oración. Qué bueno. ¿Cómo orar? ¿Cuándo orar? En todo tiempo. Efesios 6, 18. ¿Cómo orar? Nehemías 1:4. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Recuerdan lo que han estudiado el libro de Nehemías? Nehemías se enfrentaba a una tarea monumental, ¿no? Y las noticias que él estaba escuchando sobre los judíos que estaban en la dispersación eran terribles y estaban en un completo abandono. ¿Y cómo es? Nehemías 1:4, por favor. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos.
¿Cómo nos sentimos nosotros o cómo respondemos nosotros cuando escuchamos de estas noticias que nos hablan del estado espiritual de la iglesia o de nuestra propia iglesia? Nos afecta ver cómo hemos ido dando la espalda a estos valores espirituales en las reuniones locales, en los cultos de oración. Cuando escuchamos los informes de nuestros pastores en la iglesia, de asistencia, de los desafíos que nos establecen. Este mes de diciembre ya estamos revisando algunos, ya otros lo hemos hecho en noviembre, cómo pudimos alcanzar la meta de los desafíos, cómo está la salud de la iglesia, de los miembros, cómo están creciendo en la fe. Nehemías fue afectado y eso lo llevó a estar quebrantado con oración y ayuno. Sucede así con nosotros hoy, cuando escuchamos toda esta noticia acerca de cómo están siendo golpeados nuestros hermanos en la fe, no solamente en Costa Rica, la crisis que hay a nivel mundial. Somos movidos a clamar el nombre del Señor y a pedir que fortalezca y dé gracia a aquellos hermanos en la fe que quizás no conocemos ni sabemos quiénes son, pero que por certeza sabemos que están luchando, llevando la fe más allá de lo que nosotros podemos pensar. Estamos siendo afectados a tal punto de estar en clamor y en oración